Hola Blinks y no Blinks y personitas en general. Creo que por fin he podido ponerme al día con varios lanzamientos que han estado pasando en el K-pop durante las últimas semanas. Así que como les decía en unos videos anteriores, ya estaba con ganas de traer al canal videos antiguos de mis grupos favoritos y pues obviamente tenía que empezar con Blackpink. Para eso les pedí ayuda a ustedes. Probablemente muchos de ustedes han visto la encuesta que les dejé donde les preguntaba qué tipo de contenido de Blackpink les gustaría ver en el canal. Si no han votado todavía, pueden seguir votando porque este no va a ser el único video de Blackpink que haga durante esta semana o los siguientes días, sino que quiero hacer toda una serie de videos. De paso que también me preparo para el tour. Pero bueno, los resultados de la encuesta hasta el día de hoy son que casi creo que el 70% de las personitas que votaron han decidido que sea los videos musicales. Así que hoy vamos a empezar con el primer video de Blackpink y así vamos a ir avanzando en la línea de tiempo de toda la discografía de Blackpink. Obviamente como soy súper Blink, ya me he escuchado todas las canciones, probablemente me he visto todas las presentaciones que existan, he visto el contenido en solitario de cada una de ellas, así que creo que no va a haber tanto contenido que sea completamente nuevo para mí, pero eso no quiere decir que no podamos conversar sobre lo que vamos a estar viendo. Así que nada, creo que la intro se volvió muy larga, así que vamos primero con Boombayah. ¡Wow! ¡Qué nostalgia! Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clack, bada bing, bada boom. 문을 박 차면 모두 날 바라본 그지 애써 노력 안 해도 모든 남자들의 코피가 팡팡팡. 팡팡, 바라바라 팡팡팡. 지금 날 위해 축배를 짠짠짠. Hands up. 내 손에 바라 폴라 해니 네가 말로만 듣던 걔가 나야. Jenny. Jisoo. Esa parte es muy épica en el video. Siempre me impacta como de la nada salen sus brazos. ¡Wow, Rosé! Ok, ignoren mis pasos, tengo una mesa aquí, no puedo bailar. De hecho voy a quitarle los zooms porque me está distrayendo y obviamente ya todos hemos escuchado esta canción muchas veces. Sabemos la letra, sabemos qué significa. Creo. ¿Se imaginan estar ustedes tranquilos en sus casas? Es 8 de agosto de 2016 y de la nada sale esto, ¡pum! Y aquí empezó la saga de Rosé en el piso. Y luego con los siguientes videos vamos a ir viendo cómo Rosé sigue en el piso, ¿ok? Guau, ese coro es demasiado... es muy poderoso. Sí, o sea, entiendan lo fuerte que es, que esto fue su debut. Bueno, Whistle en realidad, pero salieron los dos juntos, Whistle con Boombayah, entonces ambas canciones de alguna forma se les considera su debut, pero el debut oficial es con Whistle.
Wow, Jisoo se ve muy chiquitita ahí. Esta primera vista ha sido como un refresh y ahora vamos a volver a verlo para contarles las cosas más icónicas que me parecen de este video y también ir llevándolos por la historia de lo que significó el debut de Blackpink, porque me parece algo muy muy fuerte. Como les estaba comentando, ellas debutaron el 8 de agosto de 2016. Yo envidio a toda la gente que estuvo activa en el K-pop en ese tiempo y yo me despegué un poco del K-pop por ese periodo. Y recién me volví Blink como en 2018 en realidad. Pero, o sea, esta es su época de debut. Y comienzan a destruirnos así. Primero el rap de Lisa, luego el rap de Jennie. Wow. Luego viene Jisoo, que desde el inicio la consideraron la cara del grupo, la visual. Ahí está lo de los brazos que les decía. No sé si de verdad, decían que esas son como botellas de plástico, pero no estoy segura. No sé si era broma o si de verdad pasó eso. Es que esta canción es muy fuerte. Un dato curioso sobre Boombayah. ¿Han notado cómo en el coro dicen opa y luego ya? Pues lo que nos contaban las chicas era que esa canción al inicio se iba a llamar Opa Ya. Claro que la canción hubiera sido completamente la misma, simplemente el título hubiera cambiado, Opa Ya. Creo que hubiera sonado un poco raro. Yo conocí a Blackpink por esta canción, pero no exactamente en esa fecha. Estaba en la universidad y de la nada había como un concurso de baile. Pero cuando estaba pasando por allí, vi que se presentaba un grupo de chicas que estudiaban allí y comenzaron a bailar esta canción. Y yo estaba como que, wow, qué chévere suena esa canción. Entonces por eso les decía que envidia a la gente que de verdad estuvo activo en el 2016 escuchando K-pop, porque obviamente deben haber visto el debut de Blackpink y hay mucha gente que la sigue desde ahí, ¿no? Por cierto, si ustedes han visto Shutdown, ya deben estar dándose cuenta de las referencias hacia este video también. Por ejemplo, el camión donde sale Lisa rapeando, el camión donde sale también Jennie ahí pisándolo, ahora donde sale Jisoo, ¿no? Este camión lo han vuelto a representar en Shutdown. El clásico paso en dominó de Blackpink. Ese. Cuando una empieza y luego la otra espera un poquito y luego sigue y así. Siempre varias coreografías hacen eso. Y este final así súper divertido, súper fresco. Creo que fue una buena canción debut junto con Whistle. Ahora vamos a ver Whistle también. Wow, esto ya fue hace 6 años, me acabo de dar cuenta. Vale, pues por ahora suficiente con Boombayah. Vamos a ver ahora Whistle. Y también recordemos que tanto Whistle como Boombayah son parte del mismo, si quieren le podemos llamar como un mini álbum, que se llama Square One. Y luego en un siguiente video vamos a ver lo que le pertenece al lanzamiento de Square 2, que sería Playing with Fire y Stay. Así que eso se viene ya cuando grabe un siguiente video. Así que no se olviden de suscribirse para que lo vean.
Va, Lisa. Hey boy, make him whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, make him whistle like a missile. Si después de escuchar Whistle no se les ha quedado ese silbido en la cabeza, Every time I show up, no lo sé, la verdad. Tienen un poder especial. ¿Se acuerdan de Shutdown donde Rose sale de verde encima de un mundo? Es referencia a Whistle. 24, 365 오직 너와 같이 하고파 낮에도 이 밤에도 이렇게 너를 원해. 와, qué fuerte. 모든 남자들이 날 매일 check out 대부분이 날 가질 수 있다 착각할 때 많은 걸 원치 않아 맘을 원해 난넌 심장을 도려내고 봐 아주 씩씩하게 때론 씩씩하게 so hot 내가 어쩔 줄 모르게 해 나지막히 불러줘 내 귓가에 도는 휘파람처럼 이대로지 나 와, Rose con los records. Jisoo. Padam, padam, padam. Can you hear that? We bada 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 bum. We padam. We padam, padam, padam. Can you hear that? We bada 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 bum. Hold up. 아무 말 하지 마. Just whistle to my heart. 그 소리가 지금 나를 이렇게 설레게 해. Boom boom. 생각은 지루해. 느낌이 Every day, all day. 내가 때만 있어. 와, qué épico. 언제나는 stylin'. 도도하지만 네 앞에서 El flow de Lisa. 뜨거워지잖아 like a desert island. 널 알아갈수록 울려대는 마음속 Guau, esos pasos. 내게 boy 이젠 Me quedo sin checkmate rodillas 때문에 내가 intentándolo. win. 난 널 택해 안아줘도 세게 눈가를 가로채하기 전에 내가 이대로 지나치지 마. Y esa escena en el carro creo que también la están representando en Shutdown. Donde están las cuatro juntas en un auto. Padam, padam, padam. Can you hear that? We bada 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 bum. We padam. Ay no, ahí no se viene el mejor bridge o puente de la historia de la música. This beat got me feeling like whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, Y esta parte, bueno, en realidad en general la coreo de Whistle, según Jennie, le parece una de las más difíciles de Blackpink. Wow, es que Whistle también es muy épico en realidad. De hecho, con Boombayah y Whistle, Blackpink se posicionó en los puestos 1 y 2 de una lista de Billboard en ese tiempo. Si no me equivoco, era la World Digital Songs. Ese logro era muy grande porque antes de ellas solamente lo habían logrado Psy y Big Bang. Es decir, posicionar dos canciones a la vez en los primeros puestos. No se había logrado por un grupo de chicas anteriormente. Llega Blackpink, debuta con esas dos canciones y ¡bam! De frente, puesto 1, puesto 2. Desde el día 1 de su debut ya estaban haciendo historia con los lanzamientos y después en los siguientes días con todos estos logros. Y obviamente los récords siempre están para romperse, pero en ese tiempo fue algo muy muy grande. Entonces vamos a darle una segunda vista a Whistle, nada más porque igual es muy épico. Este video tiene cosas muy raras. Make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, Make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Ay, se ven muy chiquitas, muy jóvenes, pero aún así pueden notar todo el poder que tienen al recién haber debutado. 24, 365 오직 너와 같이 하고파 낮에도 이 밤에도 이렇게 너를 원해
Esta parte de Jennie es muy chévere, o sea, incluyendo el video. Y esta escena ahora me recuerda a la escena donde Jennie está rapeando en su solo. Porque también está en una lavandería. Que ese silbido es muy pegajoso. Hold up. 아무 말 하지 마. Just whistle to my heart. 그 소리가 지금 나를 이렇게 설레게 해. Boom boom. 생각은 지루해. 느낌이 Every day, all day. 내 곁에만 있어도 zoom zoom. 언제나는 stylin'. 도도하지만 네 앞에선 darling. 뜨거워지잖아 like a desert island. 널 알아갈수록 울려대는 마음속 그만 내빼 넘어와라 내게 boy 이젠 checkmate 게임은 내가 win. 난 널 택해 안아줘도 세게 눈가 널 가로채하기 전에 내가 이대로 지나치지 마요. 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 널 향한 네 마음은 fire. 내 심장이 빨개지잖아. 점점 가까이 들리잖아. 휘바람 바람 바람. Can you hear that? 휘바라바라바라밤. 휘바람 휘바람 바람 바람. Están manejando en círculos. This beat got me feeling like Wow, es que la voz de Jennie muy buena. Wow. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Definitivamente eso fue muy, muy, muy épico. Bueno, siento que he hablado mucho por encima de los videos, pero es porque hay tantas cosas que son muy icónicas o que pasaron en ese momento que creo que vale la pena mencionar. Entonces, más que una reacción en este momento, porque obviamente no es mi primera vez viendo estos videos, quería hacer esto como una especie de viaje por la discografía de Blackpink. Y en este caso, pues, por los videos de las canciones principales, porque eso fue lo que ustedes votaron. Entonces, espero que les guste ese tipo de videos. Si no, cuéntenme qué otras cosas más quieren ver. En los siguientes días voy a grabar el otro video que les digo con Playing With Fire y Stay, para que hablemos también de cómo fueron esos lanzamientos en su momento y qué tal me parecen a mí esas canciones. Pero spoiler, todas las canciones de Blackpink me gustan mucho. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué piensan, cuáles son sus canciones favoritas de Blackpink. ¿Ustedes han sido Blinks desde el inicio? ¿O con qué canción conocieron a Blackpink? Me gustaría saber si es que ustedes tuvieron más suerte que yo de conocerlas desde antes. Entonces no se olviden de dejar su like si les gusta Blackpink, para saber que quieren ver más videos de Blackpink. Y no se olviden de suscribirse para que no se pierdan todo lo nuevo que va a estar saliendo. También si es que les gustan otros artistas, hay un montón de otras reacciones en este canal, así que creo que nunca se van a aburrir porque van a encontrar siempre algo nuevo. Y espero verlos en un siguiente video. ¡Chao!